propios del cultivo en interior, pero principalmente pensados en esta época en la que, por lo que pude ver de las personas que se inscribieron y completaron el formulario, la mayoría está usando LED. Y el problema que hemos podido ver como marca con la mayoría de los clientes que actualmente estamos trabajando, por así decirlo, con Vitali, es que están teniendo este fenómeno que se llama pérdida de presión osmótica, que es básicamente cuando las plantas empiezan a mostrar carencia, porque uno, hace mucho frío en el cultivo y dos, están teniendo mucha luz encima. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Carencias y que muchas veces no sabemos qué hacer para poder resolverla. Lo principal, y vamos a hacer esto como forma introductiva, es siempre usar la medición del ppfd primero y decir, por ejemplo, si mi planta está teniendo esto, no debiese tener más de 300 ppfd encima. ¿Por qué? Porque no está teniendo la temperatura que necesita para poder realizar osmosis, que es lo que vamos a revisar en un par de diapositivas más. Entonces, la cualidad que tiene este fenómeno es que lo que hace es que las plantas no coman y no puedan procesar tanto la luz que les llega como la generación de azúcares que hemos visto en Vitali, digamos que en realidad eso es lo que comen las plantas y no comen, digamos, la luz que le metemos o los fertilizantes que le echamos, sino que lo que hacen básicamente es usar todo este conjunto de cosas junto con el dióxido de carbono o CO2 para poder producir azúcares y con eso alimentarse. Entonces lo que hoy día vamos a revisar, como les decía, es el cultivo en interior pensado en esta época que yo le llamo época fría, que es básicamente cuando hace mucho frío y también en ciertos lugares, como Chile es un país bastante extenso y tenemos diferentes climas, en algunos lugares es muy seco o en otros lugares es bastante húmedo con frío. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en esas condiciones? Están más propensas las plantas muchas veces a que sean afectadas por hongos y también por plagas. ¿Por qué por hongos? Porque cuando las plantas están en condiciones frías y secas es muy probable que aparezca el oidio y cuando están en condiciones que son frías y húmedas es muy probable que aparezca la botritis. Y en el caso de las plagas, lo que hacen al nosotros tener un espacio dentro de nuestra casa o en el lugar que cultivemos que tenga calor, a las plagas les encanta eso, más aún si tienen materia vegetal, en este caso clorofila, para poder comer. Entonces se hacen un lugar súper ideal para que las plantas se propaguen. Otra cosa que vamos a revisar, como les decía anteriormente, es el tema del uso de los LED, de esta nueva tecnología de iluminación que cada vez está siendo más popular, pero que muchas veces no sabemos domar, por así decirlo, y que la clave, digamos, de esta presentación es que podamos comprenderla mucho mejor, ya sea en cómo usarla en relación a qué intensidad usar, y si nuestro sistema de iluminación no tiene para poder cambiar la potencia, cómo jugar con la altura para que esta intensidad de luz vaya variando y también aprender el tema de las plagas, cómo identificarlas, cómo tratarlas, pero pero más allá de eso, empezar a trabajar en los hábitos como cultivadores y cultivadoras de prevención, que es básicamente semana a semana revisar nuestras plantas y ojalá cada 2 semanas aplicar algún preventivo que nos permita, como dice la palabra, prevenir que aparezcan estos huéspedes indeseados. Eh, Vamos a partir ahora con los temas. Los temas a tratar van a ser 8 en total. El primero es la iluminación, después la ventilación, después el ambiente, después los medios de cultivo. Cuando hablo de medios de cultivo tiene que ver con dos principalmente, agua y suelo, ¿vale? Y en este caso cuando hablamos de agua, yo traté de definirlo un poco más técnico, por así decirlo, y en verdad puse suelos con vida y suelos inertes, ¿vale? Que son básicamente la diferencia que tiene uno con otro. Después el tema de los riegos, porque también es otra cosa que me he dado cuenta que está muy conectado con esto que estamos hablando del clima que hay en cada época, digamos, en la época fría hace mucho frío y por ende las plantas transpiran menos, que también es un tema que vamos a revisar ahora, que yo considero que es clave para entender cómo, perdón, cómo trabajan las plantas. También el tema de la nutrición, también el tema del que habíamos hablado del control de plagas y de hongos y cómo funcionan las podas y cómo también trabajar las podas en esta época, ¿vale? No sé si alguien más se irá a conectar, pero al parecer ya estamos
Sí. Ahí vamos a ver si es que se conecta alguien más. Me va a avisar. Bueno, como les decía a quienes se están conectando, la idea de la presentación es que ustedes puedan hacer sus preguntas en el chat y después cuando termine la presentación las vamos respondiendo uno a uno para que así, digamos, podamos tener el ciclo continuo de lo que van a ser los temas y de ahí vayamos dejando en bandeja, por así decirlo, las preguntas. ¿Vale? Eh, Partamos. Bueno, actualmente se han, por así decirlo, dividido los sistemas de luz en dos grandes grupos. Uno compuesto por ampolletas, que dentro de ese grupo estarían los sodios, estarían los aluros, estarían los LEC y estarían también los CFL, que es un tipo de luz menos conocido, pero que en algunos lugares se utiliza igual. ¿Cuál es la cualidad que tienen las luces que están hechas o que tienen como componente las ampolletas? Es que producen más radiación y esa radiación se traduce en calor, que son menos eficientes en el sentido, si lo comparamos obviamente con la opción número B, o sea, perdón, letra B, que en este caso son los chips, que estarían los LED, y que también son más accesibles, ¿cierto? Si comparamos el precio entre un LED y un sistema de iluminación de ampolleta, yo diría que está más o menos entre 4 y 6 veces de diferencia entre uno y otro, considerando obviamente la marca y cuántos watts tenga cada uno. Entonces es bastante la diferencia que tienen en relación a la accesibilidad. ¿Cuál es mi visión respecto a la diferencia entre uno y otro? Es que va a depender, uno, del presupuesto que tengamos para poder cultivar y dos, también de cuán versátil queramos que sea nuestro cultivo. ¿A qué me refiero con eso? Que hoy día las ampolletas se están quedando atrás en relación con lo que tiene que ver con los LED por la versatilidad que ofrecen en relación al espectro, que es algo que viene ahora después de esta diapositiva, que vamos a revisar a grandes rasgos cómo influyen los colores en las plantas y por qué los LED tienen esta versatilidad en relación a eso. Después nos vamos a los sistemas de iluminaciones que son los más actuales y que se han popularizado principalmente porque nos permiten producir más y también poder jugar con esto de los espectros y poder producir diferentes cambios morfológicos o por así decirlo de cómo se desarrollan las plantas en el cultivo solo usando un equipo de iluminación sin tener la opción o sin tener que tener otro tipo de ampolletas que nos permitan crear espectros de otros colores, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad que tienen estos sistemas de iluminación como los chips? Que producen menos radiación, por ende son también más eficientes, pero que son menos accesibles, como les decía anteriormente, porque valen mucho más caros por, uno, la tecnología que se utiliza y también por la duración que tiene esto. Un factor que es súper importante de considerar al momento de comparar estos sistemas de luz uno versus otro es que las ampolletas, por ejemplo, si bien son más baratas, lo ideal es siempre ir cambiándolas ciclo a ciclo o bien ojalá, si es que ustedes no tienen la capacidad de comprar una ampolleta por ciclo, al menos una vez al año. ¿Por qué? Porque al ser menos eficientes, también este sistema, por ejemplo, cuando hablamos de sodio, que en realidad eh, lo que es el sodio es lo que hace el sodio, esta ampolleta, es emitir un gas dentro de lo que es este sistema de ampolleta, y ese gas, a medida que va funcionando y se enciende y se apaga a diario, va perdiendo su eficiencia. Y por ende, cuando nosotros terminamos el ciclo, al comenzar otro, se va perdiendo la eficiencia en al menos un 20%. Eso significa que si yo no cambio la ampolleta en un año, estoy teniendo por lo menos un 40% de lo que era de la eficiencia que tenía esa ampolleta cuando yo la compré versus el ciclo que viene, no sé, en este caso en el 2024. Entonces eso también se va a traducir principalmente en nuestras cosechas, en cuán diferente van a ser la de principio del 2023 versus la del principio del 2024 con la misma ampolleta. Y eso es un hábito que tenemos que tener para que nuestros cultivos puedan ser, ojalá, lo más homogéneo posible y siempre cosechar la mayor cantidad posible considerando este factor tan importante que es la luz. En cambio, cuando hablamos de los LED, y en este caso la tecnología que está basada en chips, ¿cierto? Cuando nosotros vemos un LED y nos fijamos bien, tienen diferentes chips y estos chips, la cualidad que tienen es que pueden tener diferentes espectros de colores, que es lo que vamos a revisar como les decía en la siguiente diapo. ¿Y qué cualidad le da esto? Es que el fabricante o bien el que mande a diseñar su propio sistema de iluminación o el que conozca un poco más de lo que es los espectros puede elegir qué tipo de colores quiere utilizar o qué tipo de temperaturas quiere utilizar. ¿A qué me refiero con temperaturas? Los sistemas de luz, en el caso de los colores,
se definen por kelvins. Y en este caso, cuando hablamos de temperaturas de colores, básicamente vamos a hablar de dos que son cálidas y frías, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, la luz que hoy día me acompaña es cálida porque tiene un espectro mucho más rojo que cuando hablamos de un espectro frío, que sería cuando se ve todo blanco, ¿vale? La diferencia que tiene uno versus otro tiene que ver con la sensación térmica que produce tanto como al ojo humano como a los seres vivos, ¿vale? Cuando, no sé si ustedes se han fijado o han ido alguna vez a una tienda de mascotas y ven que hay reptiles y estos reptiles están bajo un espectro rojo, eso significa que aparte del color, esa sensación lumínica, por así decirlo, está generándole a ese reptil la sensación de que está en su hábitat, por así decirlo. Vamos a pasar ahora a tres factores que yo considero que son importantes para entender esto que es la luz, por así decirlo, y que viene a ser como, si pudiera llevarlo a un ejemplo sencillo de cómo sería la luz en lo que viene a ser como un automóvil. Lo que sería la luz es como el torque que puede tener un vehículo, ¿vale? No es la gasolina porque la gasolina es otra cosa. En este caso sería como el aceite, por así decirlo, y los nutrientes sería la gasolina. El torque lo que nos permite es como la velocidad o la fuerza de trabajo que va a tener nuestra planta, pero para eso va a requerir de estos otros dos factores que les mencionaba, que son el dióxido de carbono y los nutrientes. Entonces, si podemos dividir este factor en tres, para entenderlos mejor, yo diría que el primero es el espectro lumínico, que en inglés se le llama PAR, que básicamente es la radiación fotosintéticamente activa, que ahí es donde entran estos colores que les mencioné, que a grandes rasgos sería el rojo y el azul. Después sería la capacidad que tiene de emitir esta luz en watts, ¿cierto? Cuando nosotros vamos y nos queremos comprar un equipo de iluminación o queremos saber cuántos watts, o sea, cuánta capacidad tiene que tener mi equipo de iluminación para el área de cultivo que yo tengo, no, siempre nos vamos a enfocar en cuántos watts emite. Y después sería la tecnología de una versus otra, principalmente en relación a esto que yo les mencionaba, que es súper importante de manejar cuando usamos ampolleta versus LED, que es cada cuánto tengo que estar reponiendo mi equipo, porque van perdiendo su eficiencia. Ambos, tanto como sodio como LED, obviamente a muy diferente ritmo. Cuando hablamos de PAR, como les decía, es la radiación fotosintéticamente activa, y lo que viene a decirnos este gráfico básicamente es qué colores emite mi sistema de luz, ¿vale? De ahí vamos a mostrar cuáles son los gráficos PAR para el sodio y para los LED, para que podamos tener eso claro también. Pero a grandes rasgos, lo que nos está mostrando este gráfico es, aparte de los colores, si ustedes se fijan en estas curvas, se pueden ver también a la izquierda, o no sé cómo se verá en su pantalla, pero es en este caso donde dice la eficiencia de la fotosíntesis, el que aparece en porcentajes, aparte de lo que aparece abajo, que es como las ondas de luz. Si se fijan, por ejemplo, el azul está entre los 60 y los 80% de eficiencia fotosintética, y cuando nos acercamos entre el amarillo y el rojo, casi está llegando al 100. ¿Eso qué nos quiere decir? A grandes rasgos, sin ser científico o personas que se dediquen a la horticultura de manera profesional, que el rojo tiene una mayor eficiencia fotosintética por sobre el azul. Entonces, ¿por qué hoy día, y poniendo un caso, digamos, de lo popular que siguen siendo también los sistemas de iluminación como el sodio? Es porque también estos sistemas de luz tienen el espectro que hace que sean también fotosintéticamente eficientes para las plantas. O sea, a mí me ha pasado en lo personal que conozco gente que no se quiere pasar al LED porque me dice, pero si con el sodio saco lo mismo o saco mejores flores, y en realidad puede que tenga razón porque para una persona que no sabe usar bien un LED, usar un sodio que lleva usándolo, no sé, 3 5 años, 7 años, le es mucho más fácil porque uno ya tiene la experiencia para utilizar ese tipo de iluminación, y dos, es mucho más fácil de utilizar si nosotros no tenemos claro estos parámetros. ¿Por qué? Porque uno emite calor, no nos pasa este fenómeno que yo les mencioné al principio, que es que la planta pierde presión osmótica por el frío y por la intensidad de luz, y también el espectro que tiene ayuda a que sea mucho más eficiente la fotosíntesis, o sea que las plantas trabajen más, que coman más, que engorden más, ¿vale? Eh,
A grandes rasgos, los colores que hoy día más se manejan en el cultivo de plantas en general, y no solo de cannabis, es el rojo y el azul, ¿vale? Así como para no adentrarnos tanto en esto de los colores, el rojo tiene la cualidad, aparte de que es fotosintéticamente más eficiente que el azul, estimula el elongamiento o la división celular. ¿Qué significa eso? Que las plantas se desarrollan más rápido. En cambio, el azul tiene un efecto contrario. Hace que las plantas se desarrollen menos o en un ritmo mucho más lento, pero que también produzcan internodos más cortos. ¿Vale? ¿Por qué les menciono esto? Porque si es que nosotros, por ejemplo, tenemos en el caso de los que usan ampolleta un aluro y un sodio, y nos gusta cultivar, por ejemplo, variedades que sean híbridas o híbridas sativas, que básicamente la cualidad que tienen este tipo de variedades es que los internodos tienden a ser más largos que aquellas que son índicas o híbridas índicas. Lo que yo les recomiendo es ojalá usar para ese ciclo vegetativo un espectro azul, y para la floración obviamente pasarse al rojo porque ya se construyó la planta y no va a haber este espigamiento o estiramiento de los internodos. Y en el caso contrario, por ejemplo, si a ustedes les gusta cultivar híbridas índicas o variedades muy índicas que tienden a ser internodos muy cortos, y que a veces al ser muy cortos los internodos corremos el riesgo de que nos aparezcan hongos en flor avanzada porque no hay espacio para que se ventile bien, podríamos usar el rojo en todo el ciclo, ¿vale? Uno, para estimular que los internodos se alarguen un poco más, y dos, para que la flora sea, digamos, con los colores que, en este caso el rojo, para que la fotosíntesis sea más eficiente y también mi cosecha sea mucho mayor. Cuando hablamos de la capacidad que tiene uno versus otro, lo que nos está mostrando acá este gráfico, aparte de los watts, que eso es algo que va a siempre ser definido por el presupuesto que tengamos y también cuánto sea el espacio que manejemos. No sé si ustedes manejan esta regla, pero es como la típica regla que se maneja en cualquier tienda de cultivo, que te dicen, si tú tienes de 60 a 80 centímetros cuadrados, 60 por 60, 80 por 80, debiese usar un foco de 250 watts. En el caso de los LED, eso se reduce a 150 watts, ¿vale? En el caso de 100 y 120 centímetros cuadrados, lo que se utiliza por lo general son 400, 600 watts. En el caso de los LED, hoy día están entre los 350 y los 480 watts. E inclusive ya hay ciertos tipos de LED que están trabajando con 600 e incluso 800 watts para un espacio de 120 por 120. Desde mi punto de vista, hay que saber utilizar ese tipo de equipos, porque conozco muchos clientes también, y en mi caso personal fue muy difícil poder llevar este equipo al máximo sin tener, uno, inyección de CO2 o carbono en este caso como estos, no sé si conocen estos frascos que emiten dióxido de carbono, porque si no es simplemente llegar a usar los 480 watts, que desde mi punto de vista es lo recomendado para un cultivo que en el cual no estemos encima todos los días y no tengamos, digamos, el tiempo suficiente para regar más de una vez al día, etcétera, etcétera. Con 480 watts para un espacio de cultivo de 120 por 120, desde mi punto de vista está súper bien, y se pueden sacar muy buenas cosechas sin la necesidad de usar más watts. Lo que les muestro acá tiene que ver con la eficiencia en horas que tiene cada uno. Como les decía, en el caso de los sodios, duran hasta 10.000 horas las ampolletas y cada vez van perdiendo más su eficiencia. Y en el caso de los LED, 50.000 horas. Si lo traducimos esto a tiempo, en el caso de los sodios, lo máximo que puede durar un sodio es un año completo. Obviamente perdiendo de a poco su eficiencia. En el caso de los LED, hay algunos que están certificados de 4 años y otros de 5 años. Eso va a depender de la marca que utilicemos. Pero siempre es bueno considerar eso, porque también van perdiendo de a poco su eficiencia, porque los chips se van quemando, por así decirlo, van perdiendo su incandescencia. Y siempre hay que tener, digamos, en cuenta eso. Que después de si yo me compro el LED este año, en el 2028 ya debiese estar teniendo el presupuesto para comprarme otro, porque ya no va a estar funcionando de la misma manera. Probablemente va a ser mucho menor la eficiencia de energía que tenemos. Un buen indicador para eso son estos aplicativos que yo he mencionado tanto en los canales como también en las historias,
de Vitali, que son estas aplicaciones que nos sirven para poder medir los ppfd de los equipos de luz y así también saber, por ejemplo, si mi sodio que yo utilizo con 600 watts a 30 centímetros de distancia me marca 500 ppfd en el primer ciclo, en el segundo ciclo es muy probable que al menos baje unos 50 ppfd. Por lo general son como 100. Entonces ahí voy viendo yo cuánta eficiencia va perdiendo y si es necesario cambiarlo o no por lo mismo. Acá la principal diferencia que muestra este gráfico son los espectros de luz que emiten la mayoría de los LED versus lo que es el sodio. Los LED por lo general tienen, como les decía, la versatilidad de manejar diferentes espectros. Hay algunas marcas que tienen la cualidad de que uno puede encender o apagar diferentes colores, ponerle ultravioleta, apagar los azules, dejar solo los rojos, incluir el rojo lejano. Ese tipo de espectros de colores no los vamos a revisar hoy día porque requiere de mucho más tiempo y son varios temas los que tenemos que analizar. Pero si alguno de ustedes quiere interiorizarse más, me puede escribir y le puedo mandar documentos sobre eso. Y es probable que próximamente tengamos solo una clase dedicada a lo que tiene que ver con esto de los colores para quienes ya se quieren meter mucho más en eso. Porque la cualidad que tiene manejar esto de los colores que nos permite también poder trabajar con más niveles. ¿A qué me refiero con eso? Que no sé si ustedes conocen lo que es el cultivo vertical, pero hay ciertos tipos de cultivos o cultivadores que gustan hoy día de aprovechar el alto de sus espacios de cultivo y tener más que solo un nivel, sino que ir poniendo más. Y por lo general, en ese tipo de sistemas de cultivo se utiliza bastante el azul, por lo que yo les mencionaba de que permite que las plantas no se estiren tanto y puedan desarrollarse un poquito más lento que el rojo. Y como pueden ver, el sodio tiene mucho menos azul, pero se carga mucho más a lo que es entre el verde, el amarillo y el rojo. Y de esa manera se logra este espectro que cuando nosotros estamos dentro de la carpa o en el espacio de cultivo que tengamos, se ven de estos colores. Un detalle que siempre es bueno mencionar es que también hoy día yo hablo de estos LED que tienen, que cuando uno los enciende se ven de color como color blanco, pero también hay otros LED que tienen espectro rojo, en este caso por ejemplo los del tipo COF, que también tienen estos colores más cargados al rojo que se parecen mucho al sodio, y también hay otros que se llaman